dientes. Voy a compartirles pantalla, mi escritorio. Ahí también vamos a trabajar, ¿cierto? En ese ejemplo, tanto para los dos cursos, para las dos mallas, PMC como PMA, aparece, ¿cierto? Cargado el archivo en la pestaña clases. En la pestaña clases aparece acá el ejemplo, base ejemplo 2. Con esa base, ¿cierto? Del ejemplo 2 vamos a trabajar ahora para ir viendo, ¿cierto? Los pasos que se deben ir realizando para comprobar, ¿cierto? Para que ustedes después puedan, ¿cierto? Plantear esos pasos, verificar los supuestos para ver, ¿cierto? ¿Qué test estadístico vamos a ocupar? El test paramétrico, si se cumplen los supuestos, o vamos a ocupar el test no paramétrico, ya que ahí comparamos las medianas. Entonces vamos a trabajar con el ejemplo 2, que se encuentra en la materia. ¿Lo encontraron? Para que lo vayamos haciendo en la pizarra y así vamos viendo paso por paso el planteamiento, lo que se debe ir realizando. ¿Lo encontraron, chiquillos? El ejemplo 2. Entonces hoy día también vamos a ocupar y a seguir trabajando con el programa, RCommander, Entonces primero debemos ir paso por paso. Nos dice el ejemplo: la dirección de un establecimiento desea saber si la grasa que es absorbida por roscas fritas que dan las manipuladoras en su establecimiento difiere entre dos tipos de aceites, animal y vegetal. Para ello, se frieron 12 roscas en los dos tipos de aceites de interés. Determine si las diferencias de absorción observadas entre los dos tipos de aceite son estadísticamente significativas. Informe su conclusión a la dirección del establecimiento con un 1% de significancia. Entonces, ahí que nos están intentando, ¿cierto?, decir que hagamos, nos están pidiendo que hagamos una prueba de hipótesis para comparar, ¿cierto?, las diferencias de absorción, si son estadísticamente significativas. Entonces, por tanto, ahí tenemos una variable que es de tipo cuantitativa, ¿cierto?, que es la absorción, y tenemos dos grupos, dos tipos de aceite, ¿cierto? Un aceite de tipo animal, un aceite de tipo vegetal. Entonces, por tanto, para poder plantear la hipótesis, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo si un grupo es mayor, menor que el otro, o si hay diferencias entre los dos grupos. ¿Qué nos están pidiendo ahí, chiquillos? Voy a abrir la pizarra mientras. ¿Qué nos están pidiendo probar? Mientras ustedes piensan en la respuesta. Para plantear, ¿cierto? Vamos a plantear la hipótesis de interés. ¿Qué nos están pidiendo probar ahí? ¿Qué nos piden determinar, chiquillos? Debemos plantear, ¿cierto?, los 8 pasos en la prueba de hipótesis, ¿cierto? Donde en los 8 pasos, ustedes ayer tuvieron la prueba, en la comparación, ¿cierto?, en probar la media para una población, y ahí ustedes, ¿cierto?, la trabajaron, la prueba para una población, y los pasos se repiten, ¿cierto? Son 8 pasos en la cual primeramente se debe plantear la hipótesis.
Entonces vamos a plantear la hipótesis de interés, el paso 1 del ejemplo 2. Vamos a hacer el ejemplo número 2 y vamos a plantear la hipótesis de interés. Vamos a abrir estas diapos al tiro. De repente se pega el open board. Ahí sí. Planteamos nuestra hipótesis, entonces planteamos, ¿cierto?, la hipótesis de interés H0 versus H1. La hipótesis H1, ¿cierto?, la hipótesis nula es lo que el investigador espera que sea cierto, lo que quiere probar. Entonces acá, ¿qué quiere probar? ¿Qué se quiere probar con respecto a esto? Que las medias, ¿cierto?, las medias, en un principio nosotros siempre nos vamos a inclinar por identificar el parámetro que es la media. Y posteriormente, si los supuestos no se cumplen, como ocurrió en el ejemplo 1 en la clase pasada, se replantea esta hipótesis de interés. Entonces, al replantearlo, ¿cierto?, el test no paramétrico trabaja con la mediana, porque trabaja con los rangos, ¿cierto? El test de Wilcoxon, el test no paramétrico, compara dos medianas, ¿cierto?, a través de los rangos. Entonces, por tanto, acá en el planteamiento, ¿cierto?, nosotros debemos plantear con respecto a la media de la absorción del aceite, le vamos a colocar ABS, del aceite animal, es estadísticamente, queremos probar, ¿cierto?, si es estadísticamente diferente a la media de la absorción del aceite vegetal. Eso queremos probar. Y H0, lo contrario, ¿cierto?, sería que la media de la absorción del aceite animal es igual, ¿cierto?, lo contrario a la media de la absorción del aceite vegetal. Ese sería nuestro planteamiento de hipótesis. Ahí estaría, ¿cierto?, lo que el investigador quiere probar. Nos piden ahí también, ¿cierto?, trabajar con un nivel de significancia para poder, ¿cierto?, esa probabilidad de rechazar H0, dado que es verdadera. Ese error tipo 1 nos dicen que es de un ¿cuánto por ciento? Debemos concluir con respecto a cuánto. ¿Cuánto es el error tipo 1 que nos piden en la investigación? Si nos vamos al planteamiento, no importa que se equivoquen. No importa que me digan otro valor, ¿cierto? Para eso estamos acá, para que no se equivoquen, ¿cierto? Para que ustedes puedan, si están equivocados, ver en qué se equivocaron. Pero lo ideal es que participen, ¿ya, chiquillos? No importa que ustedes piensen que lo que están hablando está incorrecto, sino que ustedes también puedan participar en la clase, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería, de acuerdo a lo que nos están pidiendo concluir, cuál sería el nivel de significancia que nos están pidiendo concluir? Nos dice, informe su conclusión a la dirección del establecimiento con un 1% de significancia. Entonces, ¿cierto? Ahí nos están hablando del error tipo 1 que nos piden trabajar, o sea, un 0,01, ¿cierto?, de significancia, o lo pueden escribir como 1% de significancia. Si le colocan 0,01%, está malo, ya, porque eso representa 0,01, indica el 1%. Ya, entonces ahí estaría malo de la forma que se plantea el error tipo 1, de esta forma, o también escrito de esta otra forma, en términos de proporción, o bien en términos de porcentaje, ¿ya? O de probabilidad y en términos de porcentaje. Luego, ¿cierto?, nos piden también, podemos, aquellos que lo quieran hacer también teóricamente, pueden calcular los datos, ¿cierto?, muestrales. Y al calcular los datos muestrales vamos a tener, ¿cierto?, un tamaño de muestra 1
vamos a tener un tamaño de muestra 2 del otro grupo. Vamos a tener también un promedio muestral del primer grupo, la media de la absorción, ¿cierto?, del aceite animal, la media de la absorción del aceite vegetal, y también vamos a tener las desviaciones estándar muestrales. Todos estos datos, ¿cierto?, son de la muestra. Entonces, por tanto, la desviación estándar del primer grupo, ¿cierto?, de la absorción del aceite animal, y también vamos a calcular la desviación estándar del aceite vegetal, de la absorción del aceite vegetal. Entonces, ¿cuál sería la cantidad de datos, ¿cierto?, que tenemos para cuántas roscas se frieron para el aceite animal y para el aceite vegetal? Nos dicen que se frieron 12 roscas, ¿cierto? Y se midió la absorción en cada una de ellas en los dos tipos de aceite. Entonces ahí se ve, ¿cierto? En estos datos se ve la absorción en cada una de las roscas. Entonces, por tanto, tenemos 12 roscas para el aceite animal y también 12 roscas para el aceite vegetal. Entonces, por tanto, ahí tenemos, ¿cierto?, que el N1 y el N2 sería 12. 12. También tenemos, ¿cierto?, podemos tener el promedio de la absorción del aceite animal y también podemos tener la media de la absorción del aceite vegetal con su desviación estándar. Entonces, ¿cierto?, la podemos calcular también a través del R, y vamos a abrir el R Commander. Abramos el R Commander. Yo abro el R y ahí instalo el paquete R Commander, lo cargo. A ustedes se los abre automático, ¿cierto? Cuando ustedes lo abren, cuando lo vayan teniendo, cuando se les vaya abriendo, ustedes me dicen que ya están ok. Ahí lo cargamos, el R Commander, y ahí queda cargado. Entonces, listo para recibir una instrucción. Ustedes me dicen cuando lo hayan abierto, para ir a la par. ¿Ya, chiquillos? Ustedes me dicen cuando lo abren para ir a la par. ¿Lo abrieron, chiquillos? ¿Abrieron el R? ¿Espero alguno? ¿Alguno tiene problemas para abrirlo? ¿El R Commander? Entonces, ¿qué base vamos a ocupar? Estos datos los ingresamos, ¿cierto?, al Excel, y están ya en el ejemplo que yo se los subí, ¿cierto? Dice base ejemplo 2. Entonces ustedes lo descargan, esta base que está en la unidad 3. Entonces ustedes la descargan y la guardan en su carpeta, ¿cierto? O la guardan en el escritorio, en la carpeta de sus clases. Cuando ustedes la abren, ¿cierto?, están los datos ingresados ahí en el Excel. Están los datos ingresados de la absorción, ¿cierto?
y en la primera columna está la variable cuantitativa y en la segunda columna, ¿cierto?, debe estar la variable cualitativa, de que tiene dos grupos. Entonces, por tanto, para guardarla nos vamos, ¿cierto?, archivo, la guardamos ahí en nuestra carpeta, guardar como, archivo, guardar como, la podemos guardar, ¿cierto?, en la carpeta para que nos quede. En las descargas se va borrando, entonces ahí lo podemos ir trabajando, ¿cierto? Yo la tengo en la clase de ustedes, modelos probabilísticos, unidad 3, y ahí, ¿cierto?, vamos colocando la base, le colocamos guardar y nos guarda la base. Entonces luego podemos mantenerla abierta, no nos pone problema el RCommander con tener la base abierta. Entonces luego, ¿cierto?, cuando nosotros queremos llamar la base desde el RCommander, abrirla, entonces nos vamos a datos, nos vamos a importar datos desde un archivo de Excel. Ahí le podemos colocar, ¿cierto?, cualquier nombre a la base. Le podemos colocar el nombre absorción, ¿cierto? Absorción. Y ahí le colocamos aceptar. Y nos dice, nos lleva a dónde está guardada. Nos pide, ¿cierto?, si está en el escritorio, en alguna carpeta. Entonces ahí, ¿cierto?, nosotros marcamos, llevamos a donde está, ¿cierto?, nuestra base guardada, en alguna carpeta que la hayamos guardado, ¿cierto? Y le colocamos, la marcamos y le colocamos abrir. Ahí nos abre y nos lee, ¿cierto?, en el script del RCommander, como en la salida del RCommander nos dice que leyó la base de datos. Si alguna consulta, ¿quieres consultar? Ahí la lee, ¿cierto? Entonces nos dice que ya está lista para poder ser analizada, donde nosotros también podemos verla que está abierta, que ya la leyó. Podemos pinchar visualizar conjunto de datos, que está como un lente, ¿cierto? Un binocular o una lupa que se ve, visualizar conjunto de datos, y aparece la visualización de los datos que van a ser analizados. Si nosotros miramos, ¿cierto?, acá se muestran los datos que van a ser analizados. O también editar. Si nosotros pinchamos editar, también se aprecia, ¿cierto?, la absorción y el tipo de aceite, que son con las 12 roscas en cada grupo, ¿ya? Entonces ahí indica 12 roscas en cada grupo. Entonces nosotros vamos ahora, ¿cierto?, a calcular los estadísticos de resumen, ¿cierto? El promedio por grupo, la desviación estándar por cada grupo. Entonces nos vamos acá a estadísticos, resúmenes numéricos, y ahí marcamos la variable absorción, ¿cierto? Y me dice resumir por grupos. Entonces indica, nosotros marcamos para que haga por grupo. Entonces en este caso el grupo es el aceite. El aceite de dos tipos, animal y vegetal. Entonces que entregue esos estadísticos por cada uno de los tipos de aceite. Nos vamos a estadísticos para marcar los estadísticos que nosotros queremos, ¿cierto? Que en este caso es el promedio y la desviación estándar. Solamente esos dos, ¿cierto?, nos sirven para construir el test estadístico para muestras independientes. Ahí le colocamos, ¿cierto? Le podemos sacar los cuantiles, le sacamos para que entregue solo el promedio y la desviación estándar. Entonces ahí nos entrega, ¿cierto?, en el resultado. Acá en el resultado ustedes pueden ver que se aprecia el tipo de la
absorción, ¿cierto? La absorción, el promedio de absorción en el aceite de animal es 78,50 y en el aceite vegetal el promedio es de 69,25. Entonces, 78,50 y 69,25. La colocamos acá, 78,50 y 69,25. Luego la desviación estándar, ¿cierto? También para escribirla, nos entrega la desviación estándar muestral de la absorción en el aceite animal sería de 12,43 y en el aceite vegetal la desviación estándar es 11,03. 12,43 y 11,03. Entonces, por tanto, teniendo los datos, nosotros podemos, ¿cierto? Ahora ir a... El paso 4 nos dice que tenemos que verificar los supuestos, ¿cierto? En el paso 4 se debe verificar los supuestos, para, ¿cierto? Para utilizar el test T de student para muestras independientes. T de student para muestras independientes. Entonces, por tanto, en los supuestos, ¿cierto? Vamos a calcular, a verificar el supuesto de normalidad. El primer supuesto. La normalidad en cada grupo. La normalidad en cada grupo. Entonces, planteamos, ¿cierto? La primera hipótesis de interés, H0, donde los supuestos, ¿cierto? En los supuestos acá, la hipótesis de interés es H0, la hipótesis nula. Entonces, por tanto, en este paso, en el paso 4, ¿cierto? Cuando se verifican los supuestos, la hipótesis de interés, ¿cierto? Es H0. Entonces, por tanto, acá interesa que H0, la absorción en aceite animal se distribuye normal. Se distribuye normal. Versus, vamos a hacer el H1 en la otra pizarra. Vamos a hacerlo en la otra pizarra. Versus, ¿cierto? H1 acá, que la absorción en aceite animal no se distribuye normal. No se distribuye normal. Entonces, por tanto, ¿quién responde, ¿cierto? El estadístico de normalidad que se trabaja para verificar, para responder esta hipótesis, ¿cierto? Bajo el supuesto de la normalidad, es el test de Shapiro-Wilk. O sea, respondemos, ¿cierto? Con el test de Shapiro-Wilk. ¿Por qué? Porque los datos, ¿cierto? Tengo 12 datos para el aceite animal. 12 roscas. Entonces el tamaño de muestra, ¿cierto? Es 12 menor que 50. Entonces, por tanto, quien nos ve el test de normalidad para tamaños muestrales menores que 50 es el test de Shapiro-Wilk. Entonces, nos entrega ahí un valor, ¿cierto? Nos va a entregar un valor y también vamos a tener un valor P a través de ¿quién? Del test de Shapiro-Wilk.
vamos a tener a través del test de Shapiro-Wilk, un valor P que nos va a ayudar a tomar una decisión con respecto a esa hipótesis, de ese primer grupo. Para el segundo lo mismo, para el segundo que lo vamos a hacer acá en la página 3, ¿cierto? Planteamos, ¿cierto?, la segunda hipótesis en la normalidad, en el segundo grupo, donde H0, nuestra hipótesis de interés bajo el supuesto de la normalidad, es que la absorción en aceite vegetal se distribuye normal. En aceite vegetal se distribuye normal. Versus H1, ¿cierto? Que la absorción en aceite vegetal, no se distribuye normal. Entonces, por tanto, acá también, ¿cierto?, debemos encontrar el test de Shapiro-Wilk, porque Shapiro-Wilk, ¿cierto?, nos indica que también hay 12 roscas acá en el aceite vegetal. Entonces, por tanto, también es menor que 50 y también vamos a encontrar para el aceite vegetal un valor P a través, ¿cierto?, del test de Shapiro-Wilk. Entonces, por tanto, vamos a calcularlo para los dos grupos, tanto su estadístico como el valor P. Entonces, por tanto, acá nos vamos, ¿cierto?, a estadísticos. Nos vamos a resúmenes y luego marcamos test de normalidad. Entonces ahí elegimos la variable que vamos a trabajar, ¿cierto?, que es la absorción, está por defecto y están los test de normalidad. Entonces está marcado, ¿cierto?, el primero, el test de Shapiro-Wilk, ¿ya? Entonces, por tanto, ahí marca test por grupos, o sea, lo va a entregar por grupo, pero hay que indicarle que lo entregue por grupo. Entonces ahí marcamos que lo entregue según el tipo de aceite, le colocamos aceptar, ¿ya? Y ahí lo marca en azul, test según aceite. Entonces ahí le colocamos aceptar ahora. Y ahí nos entrega en la salida, ¿cierto? En la salida nos entrega acá el valor del estadístico de normalidad para los dos tipos de aceite. Entonces, para el aceite animal nos indica ahí aceite animal, acá en la salida, el test de normalidad de Shapiro-Wilk nos da un valor de 0,9753, el estadístico. 0,9753, lo anotamos en la pizarra. 0,9753 para el aceite animal, ¿cierto? Y el valor P de Shapiro-Wilk para ese grupo, el valor P de Shapiro-Wilk es de 0,9577, la probabilidad. 0,9577. Entonces, por tanto, con esa probabilidad que es alta, ¿cierto? Es una probabilidad grande, cercana a 1. Eso nos indica que si es mayor al nivel de significancia que estamos trabajando, al 1%, ¿cierto? Eso indica que eso es mayor a 0,01, que es el nivel de significancia que nosotros estamos trabajando en nuestra investigación, en este ejemplo de investigación. Entonces, por tanto, si es mayor, ¿qué decisión se toma, chiquillos? Repasando lo de ayer, ¿qué decisión tomaban cuando tenían el valor P del estadístico que era mayor al nivel de significancia? ¿Qué decisión tomaban, chiquillos? ¿Rechazaban o no rechazaban H0?
¿Qué decisión debemos escribir acá? Si la probabilidad es mayor que el nivel de significancia, entonces la decisión es, ¿cierto? Por tanto, no se rechaza, ¿cierto? No se rechaza H0, ¿ya? Entonces, por tanto, si no se rechaza, por tanto, ¿cierto? Por tanto, acá es la misma decisión tanto para la hipótesis de interés como para la de la normalidad, ¿cierto? En la prueba de ayer no tuvieron que verificar normalidad. Esto les entra para esta unidad, pero sí tuvieron que decidir para la TED Student, ¿cierto? Que trabajaron ayer. Para ahí, ¿cierto? Es la misma decisión. Si el valor P de la TED Student era mayor al nivel de significancia, ¿cierto? No se rechaza. Entonces, si es menor al nivel de significancia, se rechaza H0. Entonces, por tanto, la decisión en sí, el trasfondo, de la conclusión de la decisión con respecto del valor P al nivel de significancia es la misma para todos los test estadísticos, ¿ya? Entonces, por tanto, acá, ¿cierto? La absorción en aceite animal, no se distribuye, perdón, se distribuye normal. Le voy a H0, ¿cierto? En aceite animal se distribuye normal. No estamos rechazando, ¿cierto? A H0. Entonces eso es lo que nos indica, ¿cierto? Nuestra hipótesis de interés, que es H0, ¿cierto? La absorción en aceite animal se distribuye normal. Entonces, por tanto, la conclusión que es a través del test de normalidad de Shapiro-Wilk es que la absorción se distribuye normal, ¿cierto? Con un 1% de significancia. Con un 1% de significancia. Luego para el segundo grupo, nosotros vemos que nos plantean que en el aceite vegetal se distribuye normal y también necesitamos calcular este otro test para el otro grupo. Entonces, por tanto, ahí vemos que en el aceite vegetal, ¿cierto? Que aparece acá, nos entregan un estadístico de Shapiro-Wilk de 0,97155. 0,97155. Entonces, bajo ese valor del test de Shapiro-Wilk, bajo ese valor, ¿cierto? Observado, se calcula el valor P a través de ese estadístico observado, ¿cierto? Y el valor P que es calculado a través de ese estadístico observado, ¿cierto? Bajo el supuesto de que H0 es verdadera, el valor P es 0,9263. 0,9263. Entonces, por tanto, tenemos ahí que el valor P también es una probabilidad alta. Entonces, por tanto, es mayor que 0,01. Es mayor el nivel de significancia. Entonces, por tanto, ¿qué decisión se va a tomar? Que no se rechaza H0. Por tanto, no se rechaza H0, que es la hipótesis nula. Por lo que la absorción, ¿cierto? Por lo que la absorción en aceite vegetal, se distribuye normal. Se distribuye normal con un 1% de significancia. Con un 1% de significancia. Ahí tenemos, ¿cierto?, la primera parte de los supuestos, la normalidad.
Luego debemos verificar, ¿cierto?, el segundo supuesto, que es el de la homocedasticidad. Para poder ocupar, ¿cierto?, el test estadístico, el test debe ser homocedástico. Entonces verificamos si se cumple ese supuesto de la homocedasticidad u homogeneidad de varianzas o homogeneidad de varianzas. Entonces, por tanto, acá debemos plantear la hipótesis, ¿cierto? Debemos plantear la hipótesis de que H0, ¿cierto?, es nuestra hipótesis de interés, porque seguimos en los supuestos, es que las varianzas, para que ese supuesto se cumpla, las varianzas del aceite animal, ¿cierto?, la varianza de la absorción del aceite animal debe ser igual a la varianza poblacional del aceite vegetal versus H1, ¿cierto?, que sean diferentes. O sea, si se cumple que son diferentes las varianzas poblacionales, es que son heterocedásticas, ¿ya? Entonces, el test heterocedástica, ¿cierto? El test heterocedástico no es potente para poder resolver, ¿cierto?, esta investigación. Se trabaja con este test bajo el supuesto que se cumple, ¿cierto?, la homocedasticidad. Entonces me interesa no rechazar, ¿cierto?, H0. O como en la clase pasada, cuando nosotros rechazábamos, ¿cierto?, el test de Leven, nos indicó que efectivamente no se cumplía el supuesto, se debe replantear y trabajar con un test no paramétrico. Entonces hay que replantear y trabajar con las medianas, no con las medias. Entonces, por tanto, acá vamos a calcular el test F de Leven. El test F de Leven, ¿ya? Y vamos a calcular también el valor P, ¿cierto? ¿De quién? De Leven, del test F de Leven. Entonces, por tanto, vamos a encontrarlo, ¿cierto? Vamos acá a encontrarlo en estadísticos. Nosotros lo encontramos acá en estadísticos. Lo encontramos en varianzas. Y nos vamos a test de Leven. Varianzas, test de Leven. Entonces ahí nos pregunta qué factor estamos trabajando, el aceite, qué variable estamos trabajando, que es la variable respuesta, la variable cuantitativa, ¿cierto? La absorción según el tipo de aceite. El centro, ¿cierto?, para la homogeneidad es la media, ¿ya? Entonces acá debemos cambiarlo al promedio. Estamos trabajando en lo paramétrico y lo paramétrico se centra en la media. Entonces, por tanto, el centro ahí lo cambiamos a la media. Ahí colocamos aceptar y nos entrega, ¿cierto?, un estadístico, un valor del estadístico de 0,3099. 0,3099. El valor del test estadístico 0,3099 y el valor P, ¿cierto? El valor observado, la probabilidad observada bajo, ¿cierto?, ese estadístico nos indica que es, ¿cierto?, 0,5833. Esa es la probabilidad, ¿cierto?, del estadístico de Leven, 0,5833. Entonces, por tanto, 0,5833 nos indica que es una probabilidad muy alta, ¿cierto? Es alta, es mayor que el nivel de significancia que estamos trabajando, que sería de un 1%, mayor al 1%. Entonces, por tanto, la decisión, ¿cierto?, está de, por tanto, ¿cierto?, no se rechaza la hipótesis nula. No se rechaza H0, por lo que se cumple el supuesto de homocedasticidad. Por lo que se cumple el supuesto
el supuesto de homocedasticidad. Entonces, por tanto, cuando nosotros, ¿cierto?, ya se cumple este supuesto que se asume, ¿cierto?, que las varianzas poblacionales de ambos grupos son estadísticamente iguales, entonces ahora sí tenemos el respaldo para trabajar, ¿cierto?, para llegar al paso 5, y en el paso 5 nos piden calcular el test estadístico. Entonces ahora sí, ¿cierto?, en el paso 5 se procede a calcular el test T para muestras independientes. Se procede a calcular el test T de student, para muestras independientes. Entonces ahí, ¿cierto?, lo construimos. El test de student, T es igual, ¿cierto?, al promedio del primer grupo menos el promedio del segundo grupo sobre, ¿cierto?, la desviación estándar común, S sub P, por la raíz cuadrada de 1 sobre el tamaño de muestra del grupo 1 más 1 sobre el tamaño de muestra del grupo 2. Eso se distribuye, ¿cierto?, N1 más N2 menos 2 grados de libertad. N1 más N2 menos 2 grados de libertad. Así se distribuye ese estadístico T de student. Entonces, por tanto, ahí la T de student, ¿cierto?, nosotros la encontramos. Podemos utilizar tanto los datos muestrales, ¿cierto?, para poder encontrar mediante la fórmula, ¿cierto?, de S sub P. Si nosotros vemos hacia arriba la desviación estándar común, a través, ¿cierto?, de qué forma nosotros encontramos la desviación estándar común. Entonces nosotros necesitamos, ¿cierto?, poder, las desviaciones estándar muestrales. Necesitamos tener las desviaciones estándar muestrales y podemos también, ¿cierto?, hacerlo con los datos muestrales, calcular esta varianza, esta desviación estándar, ¿cierto?, común, donde nosotros tenemos el N1, ¿cierto?, menos un valor por la varianza muestral del grupo 1 al cuadrado, más el tamaño de muestra menos 1 por la varianza del segundo grupo sobre los grados de libertad, ¿cierto?, que sería N1 más N2 menos 2, el tamaño de muestra del grupo 1 más el tamaño de muestra del grupo 2 menos 2. Entonces, por tanto, ello, ¿cierto?, acá se reemplaza en S sub P y encontramos el valor del estadístico, que ese estadístico lo calcula, ¿cierto?, el R Commander. ¿Y dónde lo encontramos? ¿Cierto? Acá en estadísticos, medias, y nos vamos a test T para muestras independientes. Test T para muestras independientes. Entonces ahí me dice los grupos, es el aceite, la variable el factor, ¿cierto? La variable explicada es la absorción. Y aquí me da opciones. Entonces me dice la hipótesis alternativa. ¿De qué tipo es? ¿Es bilateral? ¿Es unilateral hacia la izquierda? ¿O es unilateral hacia la derecha? Entonces, acá, ¿qué tipo sería, ¿cierto?, según el planteamiento en el paso 1? Nos están pidiendo, chiquillos, que ver si existe diferencia significativa entre las absorciones de los dos tipos de aceite, ¿cierto? Esa conclusión debemos dar al establecimiento. Entonces, ¿cierto?, cuando es bilateral indica que toma las dos direcciones, que es diferente. Si es unilateral inferior, ¿cierto?, unilateral inferior indica menor a 0, o sea que la media del aceite animal, ¿cierto?, me están pidiendo investigar si es menor a la media del aceite vegetal. Y acá el investigador está proponiendo, en la última, que la media del aceite animal sea estadísticamente mayor
a la media del aceite vegetal. Pero en nuestro caso, ¿cierto? Si miramos la pizarra, es lo que el investigador quiere, ¿cierto? Lo que el investigador está probando, queriendo probar, es que exista diferencia significativa. Entonces esto indica, ¿cierto? Bilateral. Entonces esta dirección es bilateral. Esto es bilateral. Cuando es unilateral inferior, ¿cierto? Cuando quedaría de esta forma, si una media es estadísticamente mayor a la otra, o unilateral inferior, ¿cierto? Unilateral superior, unilateral superior, y este de acá, ¿cierto? Indica que la dirección es unilateral inferior. Unilateral inferior. Entonces, por tanto, ahí hay que indicar, ¿cierto? Para poder que nos construya este estadístico, ¿cierto? Es bajo la hipótesis alternativa que es bilateral, con un nivel de confianza de ¿cuánto? Dice que el error, ¿cierto? El error tipo 1 es de un 1% de significancia, entonces por tanto el nivel de confianza va a ser 1 menos 0,01. Entonces, ¿cuánto nos da 1 menos 0,01? ¿Con cuánta confianza vamos a trabajar nosotros? ¿Ah? ¿Con cuánta confianza vamos a trabajar? Con 99% de confianza. Entonces ahí el nivel de confianza lo cambiamos, ¿cierto? Ahí va a variar de acuerdo al nivel de significancia que estemos trabajando. Y nos dice suponer varianzas iguales, sí, ¿cierto? Eso sí, o sea, es un test homocedástico. Por tanto, ahí, ¿cierto? Marcamos que supone varianzas iguales. Entonces, por tanto, colocamos aceptar. Y ahí encontramos, ¿cierto? Ahí encontramos que el estadístico, ¿cierto? El estadístico TDStudent nos da un valor de 1,9284. El test estadístico 1,9284, con ¿cuántos grados de libertad? Dice DF, que son los grados de libertad en inglés, ¿cierto? Con 22, ¿cierto? El grupo 1, 12, el grupo 2 tiene tamaño 12, 24, menos 2 sería 22, con 22 grados de libertad. Vamos a anotarlo, 1,9284. En la última diapositiva acá, el cálculo 1,9284, y eso se distribuye, ¿cierto? TDStudent, acá, TDStudent, ¿con cuántos grados de libertad? Con 22 grados de libertad. Entonces, bajo ese, ¿cierto? Bajo ese valor se calcula el valor P. Y el valor P, ¿cierto? El valor P que nosotros calculamos teóricamente a través de las direcciones es lo que entrega el RI. El paso 6, ¿cierto? El paso 6 lo entrega directamente el valor P, el R, ¿cierto? Que es el valor P de ¿quién? Del test TDStudent, del test TDStudent, ¿cierto? Que es igual a la probabilidad a 2 veces, porque es bilateral, 2 veces la probabilidad de que el test TDStudent sea mayor al valor en valor absoluto, al valor que nos dio. Entonces el valor 1,9284. 1,9284. En valor absoluto, que es el mismo valor, ¿cierto? Porque está en positivo. Y ahí multiplicado por 2, ¿cierto? Es lo mismo que entrega el R, ¿cierto? Que el R lo entrega bilateral, inmediatamente lo arroja, que sería 0,066. 0,066. Entonces, por tanto, ahí nosotros lo colocamos 2,0066. Entonces, la multiplicación, ¿cierto? Acá 2 por
lo que cuando uno lo hace paso por paso, esa probabilidad uno la podía encontrar también a través del R, 1,9284 a través de las distribuciones, ¿cierto? Distribuciones continuas, distribución T, y nos vamos a probabilidad T acumuladas, ¿cierto? Probabilidad T acumulada. Ahí nos vamos los valores de la variable, que sería 1,9284, 1,92, 1.9284, y los grados de libertad son 22, ¿cierto? 22 grados de libertad. La cola es hacia la derecha, ¿cierto? Superior, según, para encontrar el valor P, ¿cierto? Que es 2 veces la cola superior, y nos entrega acá la probabilidad, ¿cierto? Que sería 0,033. Entonces acá la reemplazamos y la multiplicamos por 2. 2 por 0,033. Y eso nos lleva a lo mismo que nos entrega el R directamente, que es 0,066. Entonces, bajo esa probabilidad de rechazar, ¿cierto? Esa probabilidad del valor observado, ¿cierto? Dado que H0 es verdadera, entonces acá esa probabilidad es mayor que ¿quién? Que 0,01, que el nivel de significancia. Entonces, por tanto, al ser mayor que 0,01, eso nos indica que la decisión, ¿cierto? El paso 7 ya de nuestro término para poder decidir y concluir en este paso de la decisión, ¿cierto? En la decisión de nuestra investigación con respecto a la diferencia de medias, con respecto a la prueba de Student, ¿cierto? Es no se rechaza, ¿cierto? H0. No se rechaza H0, ya que valor P, ¿cierto? Ya que valor P, que es igual a 0,066, es mayor que 0,01, que es nuestro error tipo 1. El paso 8, ¿cierto? Entregue una conclusión a la dirección del establecimiento. Entonces, se concluye, ¿cierto? Con un 1% de significancia. Se concluye con un 1% de significancia que la media, que no existe evidencia, ¿cierto? Que no existe evidencia, se concluye con un 1% de significancia, que no existe evidencia estadística, que no existe evidencia estadística para, ¿cierto? Para decir que la media, para decir que la media de la absorción, que la media de la absorción de aceite vegetal, de aceite animal, es estadísticamente diferente, ¿cierto? Uno concluye siempre con respecto a H1, es estadísticamente diferente a la media de la absorción, a la media de la absorción de aceite vegetal, de aceite vegetal. Entonces, por tanto, ¿cierto? Nosotros no podemos, nosotros tomamos la decisión de rechazar, ¿cierto? O no rechazar H0, pero en la conclusión, ¿cierto? Lo que el investigador está probando es H1. Entonces, nosotros debemos concluir en base
H1. Entonces, con un 1% de significancia no existe evidencia, ¿cierto? No existe suficiente evidencia estadística para decir, ¿cierto?, que la media del aceite animal es estadísticamente diferente a la media de la absorción de aceite vegetal. No podemos decir que son iguales, porque no andamos probando eso. Nosotros queremos probar si era diferente. Entonces, H0 es lo contrario, pero tampoco estamos seguros de que eso pueda ocurrir estadísticamente. Entonces, esa respuesta, ¿cierto?, se da en esos casos. ¿Ya? ¿Alguna duda, chiquillos, hasta acá? ¿Se fue comprendiendo el ejercicio? Chicos, ¿se fue comprendiendo el ejercicio o no? ¿O no se entendió nada? ¿Mm? ¿Fueron comprendiendo el paso a paso de la comparación de medias cuando ocupamos la TED-Student? Ya el lunes vamos a ver la generalización de esta prueba de la TED-Student a través de análisis de varianza. ¿Ya? El lunes y martes vamos a trabajar con análisis de varianza. Entonces ahí vamos a trabajar cuando tenemos, ¿cierto?, una variable que es cuantitativa, compararla en varios grupos, más de dos grupos. Entonces ya cuando tenemos más de dos grupos, ¿cierto? Ahí tenemos una comparación en la TED-Student generalizada que se trabaja con el test F de Fisher de análisis de varianza. ¿Ya? Entonces ahí vamos a trabajar la próxima semana en ello para posteriormente, ¿cierto?, que ustedes puedan trabajar el martes, iniciar, ¿cierto?, su trabajo para después con fecha de entrega el martes 11. Ya, chiquillos, que estén muy bien. Nos vemos entonces el próximo lunes. Quedan ejercicios ahí en el trabajo autónomo. Yo los voy a seguir acompañando a través de acá, de este mismo chat por Teams. Quedamos, ¿cierto?, en los 60 minutos hasta acá, pero por chat, como trabajo autónomo, les queda la guía que está en la plataforma virtual también, para que ustedes la vayan avanzando de las dos formas en la cual estamos nosotros trabajando, ¿cierto? Si no se cumplen, nos vamos a lo no paramétrico. Si se cumple, ¿cierto?, seguimos con lo paramétrico, que es el test de estudio. Entonces ahí ustedes vayan verificando supuestos, respáldense a través del R-Commander, vayan haciendo todos los pasos que fuimos haciendo en clase para, ¿cierto?, ir ya ejercitando. Cualquier duda que tengan, me la hacen a través del chat, ¿cierto? Yo los voy a acompañar hasta las 16:35. Que estén muy bien, chiquillos. Cuídense mucho. Nos vemos el próximo lunes por Teams a las 10:50. Chao, profe. Chao, cuídense, chiquillos. Igual.